gracias a Jesús. Jesús es catedrático de Teoría de la Literatura en la Universidad de Vigo. Entre algunas de sus publicaciones destaca académicamente la crítica a la razón literaria, y por no robarle tiempo, por no robaros su tiempo a vosotros, os dejo con él. Muchas gracias a todos. Muy bien. Pues Quijote es una novela que no está construida por el mundo anglosajón. Tampoco está construida contra el mundo anglosajón, porque para construir algo contra un referente, ese referente primero debe estar configurado, debe estar en el panorama. Y claro, no se puede construir algo en contra de lo que todavía no se ha manifestado como tal. De tal manera que, insisto, el concepto de felicidad que nosotros hoy manejamos es un concepto de felicidad que ha sido elaborado, ha sido diseñado, ha sido formateado por la cultura anglosajona, que hegemónicamente toma el control de la cultura que se plantea como modelo y como referente, básicamente desde la Ilustración anglosajona y franco-alemana, valga la redundancia. Pero el Quijote no es una obra de la Ilustración, no es una obra que participe del racionalismo de la Ilustración, sino que es una obra que brota, que surge del racionalismo barroco. El racionalismo barroco es el resultado de la disolución de las utopías del Renacimiento, que es una época de grandes promesas, es una época que sale de un mundo llamado medieval, que supuestamente era bárbaro e irracional, y el Renacimiento promete el oro y el oro y el oro y todo tipo de oros, un mundo dorado. Sin embargo, el Renacimiento se disuelve en el fracaso de todas esas promesas y surge un mundo muy quebrado, enormemente barroquizado y barroquizante. Estas características que acabo de mencionar son muy semejantes a las que vivimos actualmente. Lo que ocurre es que los periodos de estabilidad no se prolongan durante un siglo o dos, sino que son mucho más fugaces y fugitivos, son mucho más rápidos. De tal manera que a principios del siglo XXI lo que se produce es una disolución de las promesas y de las utopías que se habían ido fraguando, no solo en la década de 1990, sino con todas las promesas que había objetivado la implantación de la democracia en España. No adelantemos acontecimientos, este vendrá después. Forges, con F, el humorista, el sentido del humor de Borges es otro, pero a veces las neuronas se lanzan todas juntas, ¿no? Y hay que tranquilizarlas. Forges, la fricativa, no la oclusiva, tiene una viñeta en la que aparecen dos personajes. Estos dos personajes tienen un fondo que es un paisaje urbano completamente ruinoso. Y uno le pregunta al otro, ¿cómo se llamaba aquello que iba a resolver todos nuestros problemas? Y el otro responde, globalización, y dice, eso. Es graciosa la viñeta, pero ¿qué ocurriría si en lugar de globalización pusiéramos democracia? El chiste perdería toda la gracia. Y lo cómico se convertiría casi en tragedia. Porque claro, no es lo mismo acusar a la globalización de incumplir sus promesas que hacerlo con la democracia. La democracia es la pobre criatura que tiene que cumplir las promesas que en su nombre hizo la Ilustración. La Ilustración prometió muchas cosas. Y a lo largo de las décadas de 1980 y 90, sobre todo, se hicieron muchas promesas, sobre todo la generación de los llamados milenaristas, que creyeron en esas promesas. Se les dijo, si estudiáis encontraréis trabajo, si encontráis trabajo podréis tener una casa o dos como vuestros padres. Y no fue así. Parece que estas palabras las hubiera pronunciado la serpiente del paraíso prometiendo la felicidad. Un concepto de felicidad que, insisto, ha sido construido, elaborado y moldeado por la cultura anglosajona. Como el modelo de éxito que tenemos delante de nosotros es un modelo de éxito elaborado, formateado, moldeado por la cultura anglosajona, como el modelo de líder, término que ya es de por sí totalmente anglosajón. Pero la realidad ha destruido todos esos sueños. ¿Qué haremos? ¿Qué podemos hacer cuando la realidad destruye nuestros sueños? Los que nos han prometido, porque claro, somos protagonistas de lo que hacemos, pero no somos protagonistas en la vigilia de lo que soñamos durante el sueño, valga la redundancia.
Claro, no podemos despertarnos y decir, como yo soñé que me toque la lotería, voy a que me den lo que me corresponde, ¿no? Eso, vaya usted a un psiquiatra y que lo traten, ¿no? O sea, esto es otra película, es otra historia. Sin embargo, la generación que ya ha nacido en el siglo XXI no puede permitirse creer en estas promesas porque se enfrenta a un mundo donde estas promesas ya han sido desmentidas por la propia realidad. Y en este punto yo hablo de una generación cervantina, insisto, no porque sean como Cervantes, es que hay gente que me dice, es que usted se cree que la gente que tiene 20 años es como Cervantes, usted lo sobrevalora. Parece que les parece mal a algunas personas que yo hable bien de la gente joven. Es como si hubiera... usted debería hablarme mal de la gente joven, pero hablar mal de la gente joven es un crimen. Es que no, empezando porque no se puede andar hablando mal de la gente, ya para empezar, ¿no? Ni de los viejos, ni de los jóvenes, ni de los búmenes, ni de los milenaristas. Pero en la gente que es particularmente joven, por razón cronológica, hay que invertir tiempo y hay que proporcionarle un conocimiento que le permita fracasar, que le permita evitar el fracaso, que le permita preservar la felicidad y evitar el fracaso, básicamente, que fracasen los que lo merecen, pero no quienes son de alguna manera inocentes. Entonces, en este concepto de liderazgo, de cultura, de idealismo y de felicidad formateado por el mundo anglosajón, si nosotros analizamos el Quijote, observamos que el concepto de felicidad que se transmite en el Quijote no tiene nada que ver con esto. El concepto de felicidad que transmite el Quijote es el resultado de un largo proceso que exige superar obstáculos, vencer obstáculos, como consecuencia de lo cual, vencidos esos obstáculos, se alcanza una seguridad en la vida, una fortaleza en la vida, que de alguna manera legitima una felicidad, legitima una estabilidad, una seguridad. Pero eso no se alcanza al comienzo de la vida, se alcanza más bien al final, como resultado de un largo proceso realmente duro, realmente costoso, donde el idealismo no tiene cabida en absoluto. Si nosotros pensamos, muchos de ustedes seguramente estudiarán letras, filología, y si ustedes piensan en lo que es la novela bizantina se mueve por el objetivo de felicidad. Los protagonistas de la novela bizantina se caracterizan porque tienen que enfrentarse a una carrera de obstáculos que son los rasgos fundamentales de esa novela. Es decir, la novela bizantina lo más importante es el número de obstáculos que tiene que superar la pareja de los protagonistas, para, una vez superados esos obstáculos, encontrar la felicidad que supone la unión, la alianza. De hecho, la novela bizantina es un himno, es un elogio a la relación de alianza entre seres humanos. Dos personas que quieren unirse y formar, digamos, una unidad social en la configuración del matrimonio, llámenlo como quieran, quieren emparejarse establemente y preservadamente. Y todo actúa para que estas dos personas no puedan unirse. Eso es el modelo de la novela bizantina, que concluye cuando estas dos personas se unen y han alcanzado la felicidad. Pero es que es una carrera de obstáculos que es casi comparable a la acreditación de la NECA. Quiero decir que cuando llegan a unirse, madre mía, ya lo que ha llovido. Son supervivientes al diluvio universal. ¿Y qué es lo que ocurre, por ejemplo, con la novela, digamos, picaresca? Pues que el protagonista, piensen en el Lazarillo no tiene como objetivo la búsqueda de la felicidad, tiene como objetivo la supervivencia. ¿Dónde vamos hablándole al Lazarillo de felicidad? Entonces, el Lazarillo no solo es una novela picaresca, en unos términos muy especiales, porque Lázaro no es un pícaro, en principio. En principio ninguno de nosotros es un pícaro, sobre todo cuando se habla en público. Cuando la gente habla en público, habla siempre como si fuera un cura, es decir, como si fuera inocente, ¿no? Pero el pícaro, cuando se confiesa, cuando escribe epistolarmente su declaración, va contando todo aquello de lo que ha sido testigo a lo largo de su vida. Entonces, claro, el Lazarillo no se mueve por la felicidad, es que eso es completamente impensable. El Lazarillo, además, es la primera novela de aprendizaje de la historia. Es un Bildungsroman. Los alemanes llaman a estas novelas Bildungsroman, no sé por qué, porque el Lazarillo ya estaba ahí desde 1559, 55, y entonces Goethe llega y escribe Wilhelm Meister, ¿no? Y dice, es una novela de aprendizaje. No, eso no es una novela de aprendizaje. Esa es una novela de juventud que lo único que plantea es la nostalgia de la infancia para entronizar la neotenia perpetua, es decir, la infantilización de lo humano más allá de la edad cronológica donde el infantilismo es recomendable como forma de comportamiento, como forma de conducta.
Claro, en el Lazarillo no hay ni un solo rasgo de infantilismo. Ustedes fíjense que en la historia de la literatura la adolescencia es un invento inglés, como el miedo es un invento inglés. ¿Quién tiene miedo en las literaturas hispano-grecolatinas? Pues los cómicos, los protagonistas cómicos. ¿Quién tiene miedo en la literatura ilustrada y romántica? Los nobles, los que quieren protagonizar un juego miedoso. Que si aparecen los muertos, que si las calaveras, que si tal. La última versión de todo esto es Halloween. Pero esto ya comienza sobre todo con William Blake, básicamente con esta versión de lo que es jugar con los fantasmas del mundo metafísico, que fue la única salida que tuvo el mundo protestante cuando se secularizan los valores religiosos y pueden empezar a jugar con fuego, es decir, a jugar con los muertos, con los difuntos. Que de ahí surge sobre todo la llamada literatura fantástica, cuando en el Quijote hay páginas extraordinarias de literatura fantástica sin necesidad de acudir al miedo. Piensen en lo que es el descenso a la cueva de Montesinos. Es un episodio de literatura completamente ambivalente, porque tanto puede ser un episodio de literatura fantástica, según lo que plantea Don Quijote, o de literatura sobrenatural o maravillosa, según cómo la reciben Sancho Panza y el primo. Un personaje que solo se llama así, el primo. Se llama el primo porque el pobre es medio bobo. Claro, fíjense que está escribiendo un libro sobre quién fue la primera persona que hizo cada cosa en el mundo, ¿no? Y dice, ¿quién fue el primer hombre que se rascó la cabeza? Y supone que fue Adán, porque de alguna manera Adán, en algún momento dado, se rascaría la cabeza. Eso es la erudición en la que trabaja el hombre esticado. Don Quijote le dice, hombre, yo creo que hay temas más importantes para escribirlos en un libro que ese, pero bueno, usted verá lo que hace, ¿no? Este tipo de cosas. Pero, insisto, la literatura básicamente lo que nos muestra es que el concepto de felicidad de la Ilustración no tiene nada que ver con el concepto de felicidad anterior, porque el concepto de felicidad que manejan los clásicos es lo que resulta de una vida muy esforzada para alcanzar un estado de seguridad que de alguna manera preserve al ser humano en una estabilidad donde ese ser humano encuentra la felicidad. Desde un punto de vista religioso se supone que el logro de este objetivo se consigue venciendo obstáculos en nombre de Dios, llevando una vida casta, puritana no, porque puritana es un concepto protestante, llevando una vida casta, lo cual es imposible. El catolicismo reconoce que esto es imposible, por eso el catolicismo plantea un concepto de pecado que beneficia siempre al pecador, por aquello de pecar todas las noches y confesarse todos los días. Sin embargo, el protestantismo no es tan fácil que permita cicatrizar estas heridas, sobre todo las de algunos mandamientos en particular. Pero el caso es que esta superación de obstáculos, en nombre de una perspectiva católica, se consigue sobre todo ejerciendo una vida religiosa, una vida santificable, una vida virtuosa. Desde un punto de vista antropológico, como es el caso de Cervantes, lo que se plantea es una razón antropológica, un racionalismo antropológico que permite evitar el fracaso, organizando la vida en nombre de la discreción y en nombre de la prudencia, que son dos armas absolutamente fundamentales. Entonces, claro, cuando uno descubre el poderoso racionalismo que hay en el mundo barroco y se encuentra con la fragilidad del concepto de razón que esgrime el mundo ilustrado, verdaderamente queda perplejo. Porque que a mí me hablen de racionalismo bajo la etiqueta de la Ilustración implica considerar que el interlocutor no ha leído literatura barroca española, porque ¿acaso no es racionalista Quevedo? ¿Acaso no es racionalista Lope de Vega, incluso Calderón de la Barca? ¿No son racionalistas estos señores? Vamos a ver, el Quijote no está... ¿Es un libro irracional el Quijote? Entonces, ¿dónde está el racionalismo literario de la Ilustración en comparación con el Quijote? Pero vamos a poner ejemplos concretos. Miren, para que vean que lo que digo es cierto y que no me invento nada, fíjense, en la primera parte del Quijote hay 18 referencias. He podido equivocarme al identificarlas o al computarlas, pero yo he identificado 18 referencias al término felicidad como sustantivo o feliz como adjetivo, o felizmente como adverbio. He identificado 18 y en la segunda parte he identificado 27. Si no me equivoco, en total son 45, ¿no? Bien, pues eso es lo que he identificado en el Quijote. No aparece muchas veces la felicidad, aparece cuando corresponde, pero siempre que aparece lo hace en un sentido completamente irónico, en un sentido burlesco.
Y fíjense, el texto habla por sí mismo, no hace falta hacer una interpretación oracular de la literatura. Fíjense en el título del capítulo 8, por ejemplo, 8 de la primera parte, dice: del buen suceso que el valeroso Don Quijote tuvo en la espantable y jamás imaginada aventura de los molinos de viento, con otros sucesos dignos de felice recordación. Aquí hay una ploce, suceso se repite 2 veces, esto es una apodiplosis o ploce, la repetición del mismo sustantivo con una resonancia secundaria en la segunda parte. Del buen suceso, con otros sucesos dignos de felice recordación. Todo el título de este capítulo es un cachondeo. Es en definitiva una acumulación de términos completamente entretenedores del espectador, para no decir absolutamente nada. Pero, ¿cómo se dice éxito en inglés? Ustedes saben, ¿cómo se dice éxito en inglés? Suceso. Un suceso es algo que puede acabar bien o mal, pero con frecuencia, el suceso, el success, el éxito, está determinado por un suceso que acaba bien, por un suceso que tiene final feliz. Entonces, del buen suceso, es decir, del éxito que el valeroso Don Quijote tuvo en la espantable y jamás... Bueno, Don Quijote no tuvo ningún éxito. Don Quijote dice: ahí hay molinos de viento, y Sancho le dice: ahí hay gigantes, y Sancho le dice: yo por más que miro solo veo molinos de viento. Y Sancho: no, lo que pasa es que tú tienes miedo, y el miedo te hace perder el sentido, te turba el sentido. Yo que soy muy veterano y estoy muy acostumbrado a esto, sé que son gigantes. Va para allí y tropieza con el molino de viento, porque claro, ¿qué dice el idealismo alemán? El idealismo alemán dice: los obstáculos están en tu mente. Vale, muy bien, pues si los obstáculos están en tu mente, empótrate con tal molino y ya verás tú qué bien. No, castaña directa y a tomar el aire. Bien, ¿qué dice el racionalismo barroco? Los obstáculos no están en tu mente está la posibilidad de ver los obstáculos que están fuera de ella para que no tropieces con ellos. Eso es el racionalismo barroco frente al racionalismo ilustrado. Fíjense que el racionalismo ilustrado tiene una actualidad absoluta, porque ¿cuántas veces han leído por internet frases que dicen: los obstáculos están en tu mente, tú puedes con todo? Sí, por supuesto, tienes trabajo, pagas el alquiler, compras la vivienda, puedes con todo, los obstáculos están en tu mente, por supuesto, la realidad no existe. Claro, ¿quién puede vivir viendo la realidad solo con gafas de Google? ¿Quién? Manolo Kant. Ese fue el que inventó el idealismo, el que patentó el miedo a la realidad, en definitiva, porque el idealismo es una filosofía que exige al ser humano ser incompatible con la realidad. Y les voy a poner un ejemplo que no me lo tomen a mal. Me han preguntado últimamente, me han preguntado mucho por la cuestión de los teranos, que llaman Terian. Y me lo preguntan a mí como si yo tuviera una solución para eso, porque hay gente que me dice: bueno, es que ¿usted qué piensa de esto? Entonces le digo lo que pienso, y me dice: sí, pero usted hace una crítica pero no me da la solución. Digo: hombre, es que si yo tuviera la solución, iría a un establecimiento de lotería y diría: deme tales números que salen. Es decir, yo puedo dar explicaciones, pero no soluciones, yo no tengo las soluciones. Entonces, el caso de los llamados Terians en inglés, que son teranos en la tradición hispano-greco-latina, es muy simple. Se trata de identificarse con animales, ¿verdad? Bien, pero hay un problema importante. Ustedes piensen que un perro tiene 500 millones de neuronas. Un cuervo tiene 1.500 millones de neuronas, aproximadamente. El ser humano tiene 86.000 millones de neuronas, de las cuales 16.000 están operando, según dicen los neurólogos, en el cerebro. Claro, si uno quiere imitar a un perro, pues tendrá que suprimir o renunciar a unas 85.500 neuronas. Claro, eso es algo más serio que imitar la kinésica, la proxémica y la mímica de un cánido. O sea, es algo más comprometedor. Ahora, que haya gente que se empeñe en fusilar neuronas, eso es cosa de cada cual. Yo no lo haría nunca, ¿no? Pero no es lo mismo el carnaval, que es una inversión de valores reconocidos como tales, donde el sujeto no pierde la consciencia, que deliberadamente identificarse con una ontología que a uno no le corresponde porque es imposible. Es decir, uno no puede metamorfosearse con esto. Yo comprendo que la lectura de Kafka puede tener efectos secundarios. Pero,
Hombre, el Minotauro no leyó a Kafka y ya puso la pauta muy alta en ese tipo de asuntos. Entonces, piensen que Tera es un término griego que significa monstruo, significa monstruosidad. Y si ustedes estudian medicina, sabrán que la teratología es el tratado de las malformaciones que un feto humano o un embrión animal o una semilla vegetal puede experimentar a través de una anatomía patológica que lo haga diferente a lo que biológicamente debería ser. Entonces, claro, la teratología eran los tratados sobre monstruos que proliferaron muchísimo, además, en los finales de la Edad Media y el Renacimiento. Y, de hecho, los monstruos o los prodigios se identificaban precisamente porque una monstruosidad se interpretaba como un prodigio, en tanto que el prodigio era lo que predecía, lo que estaba en el lugar del dicho, el prodictum, es decir, algo que permitía de alguna manera adivinar el futuro o decir, ha nacido una persona con 2 cabezas, esto significa que va a acontecer una tragedia. Les parece poca tragedia ya la bicefalia humana, ¿no? Entonces, claro, identificar esta monstruosidad, los teras, como algo con lo que se puede jugar, es jugar con fuego si uno se toma en serio esto. El tramposo es el único que se toma el juego en serio. Entonces, conviene no perder de vista el sentido lúdico de las cosas, porque entonces se puede acabar mal, ¿no? Se puede acabar mal. Y de hecho, tera es la máxima unidad de medida en almacenamiento masivo, porque remite, digamos, a un concepto monstruoso de almacenamiento, no a un disco duro que tenga un aspecto horrible, ¿no? Ya bastante horrible a veces es el aspecto que tenemos sin necesidad de intensificarlo más, ¿no? Entonces, la teratoscopia o la teratología, incluso la teratoscopia era la interpretación de posibles desenlaces futuros a partir de los prodigios. Entonces, de ahí vienen las nomenclaturas que se utilizan para estos conceptos. Pero, insisto, el suceso es el resultado de una serie de acontecimientos que acaban bien. Y si nosotros vemos otros episodios donde aparece el término feliz en el Quijote, vemos que siempre remite a un estado original que ha sido destruido por una determinada acción, sobre todo artificial, y a un estado final que ha podido reconstruirse por una acción básicamente humana, vencer determinados obstáculos o perecer en ellos. Por ejemplo, fíjense lo que ocurre en el capítulo 28, cuando Dorotea, que es una de las... yo diría que Dorotea es la mujer más inteligente del Quijote. Dorotea es la tía más lista del Quijote. Y no sé hasta qué punto, porque hay tías muy listas en la literatura, pero no sé si Dorotea será una de las mujeres más inteligentes de la literatura universal. Dorotea. No encontrarán en Shakespeare una Dorotea. Las mujeres de Shakespeare son mujeres que lloriquean, mujeres acobardadas, mujeres asustadizas, incluso Lady Macbeth, que parece un Judas en versión femenina. Lady Macbeth, que incita a su marido, que es un cobarde de primera categoría, yo no sé cómo ese señor es un héroe de ninguna batalla, pero bueno, lo incita a cometer todo tipo de crímenes y barbaridades, acaba enloquecida, pierde la razón completamente. Son personajes que tienen un desenlace francamente sorprendente. Yo no sé qué les pasa a los personajes de Shakespeare que pierden la presión que prometen a partir del acto tercero de la tragedia. Lady Macbeth es realmente lamentable el final de esa mujer. Sin embargo, todas las figuras femeninas de Cervantes son verdaderamente singulares, desde la pastora Marcela, el personaje más actual del siglo XXI, hasta Dorotea, pasando por Lucinda, pasando por todas las figuras femeninas de las novelas ejemplares que luchan por obtener una felicidad asociada a unirse al hombre. La felicidad de los seres humanos en la literatura clásica es unirse a otra persona, unirse en alianza. Porque eso es el proceso final de una larga acumulación de sucesos que solo si acaban bien conducen a la felicidad. Porque es muy difícil que la vida acabe bien. Ya es difícil que discurra bien, cuanto más que acabe bien, ¿no? Toda la literatura clásica está orientada a que el ser humano no fracase.
está orientada a evitar el fracaso. Y si uno logra llegar a viejo sin haber fracasado, entonces puede considerarse feliz. Pues la felicidad no es una cosa que se tenga así chasqueando los dedos, sino que se consigue después de enfrentarse a muchas dificultades, realmente. Entonces, fíjense lo que dice en el capítulo 28. Felicísimos y venturosos fueron los tiempos donde se echó al mundo el audacísimo caballero Don Quijote de la Mancha. Eso le dice Dorotea a Don Quijote porque está disfrazada de princesa micomicona, a ver si convencen a Don Quijote de que no se meta en líos hasta que lo puedan hacer regresar a su aldea y lo tranquilicen allí de alguna manera. Y entonces hace unos superlativos, felicísimos y venturosos, pues por haber tenido tan honrosa determinación como fue querer resucitar y volver al mundo la ya perdida y casi muerta orden de la caballería andante, gozamos ahora en nuestra edad, necesitada de alegres entretenimientos, no sólo de la dulzura de su verdadera historia. Esto casi parece la solicitud de un proyecto de investigación al ministerio, ¿no? Un rollo patatero que no sabe uno en qué acaba. Necesitada de alegres entretenimientos y no sólo de la dulzura de su verdadera historia, sino de los cuentos, episodios de ella, bla, 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 bla. Dice que de alguna manera Don Quijote ha dado la felicidad al mundo. Fíjense, si de Don Quijote dependiera nuestra felicidad, estaríamos apañados. O sea, realmente estaríamos apañados. Y, claro, cuando Dorotea cuenta su verdadera historia, Dorotea es una chica, una chavala de apenas 20 años, a la que su prometido, don Fernando, noble, de alto nivel estamental, ha abandonado, ha dejado por Luscinda, que era la novia de Cardenio y se la ha birlado. Los nobles en la literatura de Cervantes siempre hacen un papel muy feo, muy malo, pero muy simpático, ¿eh? Muy simpático. Pero los malos de la literatura de Cervantes son siempre los nobles, aunque nunca están presentados como malvados. Son los que causan la infelicidad de todos los que están a su alrededor. Los duques en el caso del Quijote y todos los nobles que aparecen en las novelas ejemplares. Y sin embargo el pueblo llano, el pueblo más llano de todos, es el que sale siempre mejor parado, porque Cervantes es un autor que respeta enormemente al pueblo llano. Y cuando Dorotea cuenta su historia, dice: esta era pues la vida que yo tenía en casa de mis padres, la cual si tan particularmente contado, no ha sido por ostentación ni por dar a entender que soy rica, sino porque se advierta cuán sin culpa me he venido de aquel buen estado que he dicho al infeliz estado en el que ahora me hallo. Es decir, yo tenía una estabilidad en casa, tenía una honra, tenía una seguridad familiar y ahora soy muy infeliz porque me han prometido un matrimonio que no han cumplido y eso me ha hecho muy infeliz. Hasta tal punto lo han hecho infeliz que ha salido de casa a buscar al don Fernando. Ha ido a por él porque don Fernando ha incumplido. No solo ha incumplido su palabra, sino que le ha prometido amor, ha traicionado ese amor y ha robado a Luscinda del amor de su amigo, que era Cardenio. Entonces, en este proceso de recuperar la felicidad, Dorotea, que es mujer de armas tomar, y con razón en este punto, porque la han traicionado, realmente la han traicionado, quiere recuperar ese amor. Y tendrá que superar una serie de obstáculos hasta que realmente lo consigue. Después, claro, el caso del curioso impertinente vuelve a tener de nuevo una cita con la felicidad. El curioso impertinente que quiere probar la fidelidad de su mujer y la expone a la infidelidad y, bueno, pues su mujer acaba perdiendo esa fidelidad que tiene y pierden allí todos la felicidad. Todo aquello termina en tragedia. Es decir, jugar con fuego es enormemente peligroso. Es lo que viene a decir de nuevo. Los ejemplos son muchísimos. Ya les digo, si ustedes leen el Quijote y se detienen en el concepto de felicidad, verán que la palabra no es muy frecuente. No es muy frecuente porque que aparezca 18 veces en 52 capítulos no la hace frecuente. Y que aparezca 27 en 74 capítulos tampoco la hace particularmente frecuente. Pero siempre que aparece designa el resultado de una carrera de obstáculos que o se ha superado o al no conseguir el éxito conduce al fracaso y naturalmente a la derrota de los protagonistas. Pero fíjense por ejemplo en el relato del cautivo. El relato del cautivo, que es una cita que Cervantes plantea con la cuestión de la esclavitud, con la cuestión de la libertad. La privación de la libertad evidentemente es el estadio más infeliz del ser humano. Y esta es una cuestión muy actual en el siglo XXI, porque con frecuencia
y recientemente alguna objeción se me ha hecho acerca de que, bueno, se me ha acusado de defender la libertad, ¿no?, contra la mecánica cuántica. Bueno, contra una idea de mecánica cuántica que no está en la mecánica cuántica, pero bueno, eso es como los molinos y los gigantes, ¿no? Realmente. Pero esta cuestión de la libertad es muy importante en este siglo XXI, porque con la libertad se hacen unas cosas que solo queda por hacer magia negra. Entonces, cuando el cautivo cuenta su historia, es la historia de un hombre que ha recuperado una libertad en unas condiciones muy lamentables, porque este pobre hombre ha sobrevivido a un cautiverio como el de el propio Cervantes, y de hecho es un episodio de novela autobiográfica completamente, y dice lo siguiente, fíjense lo que dice. Dice: cuando yo me hallé en aquella felicísima jornada se refiere a la de Lepanto, porque acabó bien para el bando en el que él estaba, pero el oxímoron y la paradoja viene porque ganaron la batalla, pero él perdió la libertad, porque fue cautivo del enemigo. Y quedó, digamos, en manos del adversario, que perdió la guerra al adversario, pero es que él perdió la libertad. Y fue condenado, digamos, a un tiempo de cautiverio, como le ocurrió al propio Cervantes. Entonces, insisto que la felicidad siempre es el resultado de una lucha por la vida, que diría el propio Lazarillo. Lazarillo es feliz, cornudo pero contento, porque come. Piensen en las novelas de Baroja, donde la lucha por la vida no termina en felicidad, termina siempre en tragedia. De tal manera que este concepto de felicidad del mundo anglosajón, totalmente mercantilizado en el siglo XXI, no lo encontrarán en la literatura clásica. Y la literatura española es el último estadio de la literatura clásica, que es Grecia, Italia o la literatura latina, y después la literatura aurisecular, el siglo de oro. Luego ya llega un concepto de literatura que está completamente formateado por el mundo anglosajón, donde la literatura acaba convirtiéndose en un libro de autoayuda en muchos aspectos. Y de hecho hoy día prácticamente la literatura no está en ninguna parte. Difícilmente está en las universidades, difícilmente en la enseñanza media y ni siquiera en el mercado, ¿no? Es decir, el que quiera estudiar hoy día literatura tiene bastantes problemas para hacerlo, y en el futuro todavía tendrá más. En la historia del cautivo van a encontrar muchos tratamientos de esta cuestión de la felicidad, y sobre todo en los títulos de varios capítulos verán que, si nos fijamos en el capítulo último de la primera parte, se dice de la pendencia que Don Quijote tuvo con el cabrero, porque Don Quijote se pelea con todos los que encuentra. Entonces a mí me hacía mucha gracia cuando alguien decía que Don Quijote defendía los derechos humanos, los derechos humanos de los boxeadores, porque vamos, persona que encuentra, persona a la que desafía y con la que se enfrenta y con la que se pelea constantemente. Entonces, de la pendencia que Don Quijote tuvo con el cabrero, con la rara aventura, rara quiere decir insólita, extraña, inesperada, aventura de los disciplinantes, a quien dio feliz fin a costa de su sudor. No da feliz fin de nada, pero el título del capítulo es completamente irónico, ¿no? Siempre exponen todo lo contrario de lo que realmente cuentan. Y como ya el tiempo se nos echa encima, yo solamente voy a terminar con alguna de las citas que me parecen más sobresalientes. Voy a terminar con una cita y no les aburro más ya. En la aventura de las Cortes de la Muerte, que es un episodio muy revelador de lo que es el mundo, Don Quijote va por un camino con Sancho y se encuentra con un carromato, con una carreta que tiene como conductor, en la posta, tiene al demonio. Y detrás de él está el dios Cupido, un emperador, una princesa, ángeles y demonios, etcétera, todo una figura. Y tú dices, bueno, pero ¿esto de dónde salió? Porque aquí no es que haya un gigante, es que efectivamente está el emperador, el papa, el demonio, los ángeles infernales, el dios Cupido, una princesa, etcétera, etcétera. Y bueno, esto no es una alucinación, esto es lo que hay, ¿no? Y Don Quijote pues les pregunta, gente descomunal, ¿quiénes sois? Porque conmigo sois en batalla, ahora, es lo de siempre, es decir, ustedes encuentran a Don Quijote en el ascensor y hay una pelea, evidentemente. De manera que volvió las riendas luego Sancho
fue a tomar su rucio y la muerte, dice el narrador, la muerte, no, en realidad no es la muerte. ¿Quiénes son esos individuos? Pues son actores de una compañía de teatro que han representado un auto sacramental o un misterio medieval en una aldea, en un pueblo, en un lugar de La Mancha, y se desplazan a otro, y por evitar perder tiempo en cambiarse de ropa, pues llevan la ropa de actores consigo, no se han cambiado de indumentaria. Y claro, Don Quijote los encuentra y dice, bueno, esta es la mía, ¿no? Porque esto veis como yo tengo razón cuando digo que el mundo está lleno de fenómenos tremendos y monstruos y teratos. Porque identificarse con un demonio, en fin, ya me dirán, ¿no? Identificarse con un dios Cupido y entonces... Volvió las riendas luego Sancho, fue a tomar el rucio, la muerte con todo su escuadrón volante, volvieron a su carreta y prosiguieron su viaje, y en este felice fin quiere decir que no acabó la cosa peor, porque Don Quijote los desafía a todos, hay un comediante vestido vestido de mamarracho, que empieza a mover unas vejigas y el rucio se asusta, Rocinante se asusta, Don Quijote cae del caballo, bueno, se arma un Cristo de la Virgen, y Don Quijote dice que los quiere matar a todos, que quiere tomar venganza de todos ellos. Entonces, claro, todos ellos se ponen enfrente con unos pedruscos y unos guijarros impresionantes, y Sancho le dice, mire, señor Don Quijote, haga el favor de no enfrentarse con gente que es más poderosa que nosotros. Y si tiene dudas, advierta que entre ninguno de ellos hay alguien que sea caballero andante. Por lo tanto, conforme al código de caballería que usted se mueve, déjelos estar. Y entonces Don Quijote le dice, pues toma tu venganza de ellos, Sancho, ve tú y párteles la cara a todos, no lo dejes uno. Y dice Sancho, yo doy ya eso por la cara partida a todos, no se preocupe, déjelos ir y no se enfrente a un ejército donde hay un papa, un rey, un emperador, el mismo demonio y el dios Cupido, déjelos ir. No se meta en bollos, ¿no? Es decir, no nos metamos en líos superiores a nuestras fuerzas. Y es cuando Don Quijote dice una frase que si los ilustrados hubieran leído, si Kant hubiera leído, se hubiera ahorrado 3 críticas. La del juicio, la de la razón práctica y la de la razón pura. Es menester tocar las apariencias con la mano para dar lugar al desengaño. Cuando lo que se construye es una idea de felicidad totalmente engañosa, destinada a hacer fracasar a quien la consume, el único que gana es el mercado. Nada más. Bueno, pues muchas gracias, Jesús, por tu ponencia, muchas gracias a todos por asistir, y ahora os damos la palabra a vosotros si queréis preguntar, comentar cualquier cosa. Pues sí, no. Buenas. Yo quería preguntar que por qué crees que frente a una literatura que está fundamentalmente dominada menos en el ideario popular por autores extranjeros, ¿por qué ideas o autores nacionales, o esta concepción que tú mismo defiendes, por qué esto no es más conocido? No sé si entendí muy bien la pregunta. Exactamente qué me pregunta. Porque yo creo que en general, si se pregunta a cualquier persona por autores literarios famosos, a lo mejor en España quizá menos, pero sobre todo en el mundo, ¿no? Quizá salen muchos autores franceses, muchos autores ingleses, y de España quizás solo se conoce a Cervantes y del siglo de oro, por supuesto, pero quizá contemporáneos tampoco tantos, ¿no? O sea, ¿por qué tanta fama a autores y corrientes de pensamiento de otros países? Bueno, eso se debe al éxito de la publicidad y al fracaso de la educación. Es que las dos cosas van juntas. Si hay... Es que la publicidad puede ser más fuerte que la educación en un momento dado. Es decir, ¿cuántas horas de literatura tienen quienes estudian enseñanza media? ¿Y cuántas horas de exposición o de radiación
a medios de comunicación donde se habla de Cervantes, además en unos términos muy reales. A mi juicio, el principal problema que hoy tiene alguien que quiere adquirir una educación científica, básicamente científica, solvente, es la confusión a la que se enfrenta cuando busca solución, digamos, a las preguntas que se hace. Claro, una cosa es buscar solución a las preguntas que se hace uno y otra cosa es buscar una explicación. Claro, la explicación la puede dar cualquiera, otra cosa es que esa explicación nos conduzca a algo solvente o convincente. Las explicaciones no siempre convencen, porque a veces las explicaciones son más desagradables todavía que el idealismo. El idealismo siempre convence, porque el idealismo está a la medida de cada uno. Ahora, ¿por qué se habla, por ejemplo, más de El Principito que de Juan Ramón Jiménez? Es decir, la gente regala a los niños El Principito, pero no les regala Platero y yo, por ejemplo, ¿no? Claro, alguien que crezca leyendo El Principito tiene muchas posibilidades de ser un adulto neoténico, de incurrir en neotenia. Quienes estudien biología saben perfectamente lo que es esta palabra, la neotenia. Claro, es la preservación de rasgos infantiles en una etapa adulta, en términos biológicos, pero yo me he servido de este término para darle un sentido, digamos, científico, porque lo veo en la interacción que puedo tener con mucha gente. Yo veo que muchas personas reflexionan sobre literatura en términos completamente neoténicos, y a esto ha contribuido enormemente pues Internet, porque el espejismo que produce Internet desde el punto de vista de que cualquiera puede publicar algo y ve que otros neoténicos dicen, esto es una maravilla, entonces uno dice, el triángulo tiene 3 lados, entonces aparece un montón de gente y dice, impresionante esto, macho, nunca habíamos... efectivamente el triángulo tiene 3 lados, es impresionante, ¿tú viste este tío lo bien que habla? Dice que el triángulo tiene 3 lados. Entonces, claro, es una cosa sorprendente, ¿no? Y el primero que se rascó la cabeza, Adán, ostras, es un crack este tío, y esto viene por esta vía, mucho. Entonces, hay gente que cree que puede hablar del Quijote desde el punto de vista de las ocurrencias que tenga, mejor que alguien que lleva 30 o 35 años estudiando el Quijote. Yo no digo que no lo haga, quiero decir, ya cada uno. Entonces hay gente que incluso quiere discutir y dice, es que yo tengo razón. Y dice, no, si usted tiene razón, quédese con ella. O sea, a mí, quédese con la razón y pobre razón, ¿no? Pero a mí me deja en paz. Usted y sus razones. Yo no tengo ningún interés en esto. Entonces, la fuerza de la publicidad es superior a la fuerza de la educación. O sea, ¿por qué la literatura se suprime de los sistemas educativos? Pues porque la literatura es un arma de interpretación masiva que se sustrae a muchas normas y no se la puede controlar fácilmente. No se la puede controlar fácilmente. Entonces, el hecho de que la gente sepa literatura es más peligroso que sepa chorradas, evidentemente. Entonces, es mucho mejor que la gente lea El Principito, a cualquier edad, que lea El Quijote. Y no hablemos ya de Quevedo, porque Quevedo es muy peligroso. Y quien dice El Principito, dice ensayos como los que el mercado lanza masivamente al público, pues no lo sé, sobre Dios, por ejemplo. No lo sé. O no sé, qué títulos... sobre qué título se podría escribir un ensayo, no lo sé. Sobre Simone Weil, por ejemplo, no lo sé. Son títulos que se me ocurren, no sé si hay alguien que haya escrito algún libro, pues no sé, sobre Dios, por ejemplo, sobre Simone Weil o algo así, no lo sé. Son sugerencias que hago, por si alguien los quiere escribir. Pero claro, la fuerza de la publicidad es enorme en ese punto. Es decir, si la crítica de la razón literaria se hubiera editado en Bonn, en Nueva York o en Oxford, y yo me apellidara no sé Quantinsky o algo así, pues sí, pero un tío de Vigo, ¡buah! Nació en Gijón además, ¡buah! Pariente de Maritornes a lo mejor, ¿no? La publicidad es más fuerte que la educación hoy. Creo que ha sido no sé. Primero, Nico, ¿puede ser? No. Sí, pues yo quería agradecerle su presencia aquí. Y segundo, tenía dos preguntas para usted. La primera de ellas, usted acaba con, bueno, y ha hecho su ponencia, ¿no?, con una crítica feroz al mercado y una crítica feroz también a la literatura, lo que entendemos por literatura a día de hoy. Pero sin embargo, leí además hoy que se crea un nuevo premio literario financiado por AENA, con Rosa Montero a la cabeza, con 1 millón de euros
a quien lo gane, que Extraordinario Planeta ha causado mucho, ¿no? O sea, parece que literatura, o bueno, literatura quizá con signos de interrogación, y mercado confluyen, ¿no? Como ¿es eso literatura? ¿No lo es? ¿Qué tan bueno es que esté el mercado de por medio? Ya, bueno, En segundo lugar, preguntarle, con todo el revuelo que ha habido con David Uclés y la península de las casas vacías, no sé si usted ha tenido la oportunidad de leerlos, ¿no? No sé quién es Uclés. Lo digo con toda honestidad y franqueza. Me han hablado de esta persona recientemente y me hacen muchas preguntas sobre él. No sé quién es Uclés. Lo siento. Pero gracias por la pregunta y voy a tratar de responder de la manera más útil posible. Yo he hablado del mercado, pero yo no he hecho una crítica feroz al mercado. En realidad, a veces, cuando hablo del mercado, la gente interpreta que hago una crítica feroz al mercado. No. Somos amigos del comercio, todos los que estamos aquí, porque todos compramos cosas. Los amigos del comercio no solo son quienes las venden, vivimos en una sociedad mercantil y comercial. Entonces, yo no hago una crítica feroz al mercado, porque eso sería como hacer una crítica feroz a las nubes o al viento. O sea, eso yo no me lo puedo permitir porque sería ridículo hacerlo. Yo lo que hago es una interpretación crítica de determinados funcionamientos que tiene el mercado, en tanto que el mercado es una entidad hoy día muy poderosa, en el siglo XXI, tan poderosa que puede anular el poder económico de un Estado, porque del mercado puede depender la deuda externa de un Estado, cosa que no ocurría en la Edad Media, entre otras cosas porque en la Edad Media no había Estados. Pero esto ya es muy revelador. En la Edad Media tampoco había mercado, como hay hoy, había iglesia. Y la iglesia y el mercado ya se echaban un pulso, porque la iglesia no quería que el mercado le cobrara intereses, y entonces por eso condenaba la usura. Luego las cosas ya cambiaron enormemente. Quevedo, lo he dicho muchas veces, esto lo he contado en más de una ocasión, abjura de los mercaderes, de lo que entonces se llamarían amigos del comercio, ¿no? Y cuando describe el sueño del infierno, dice que en el infierno había mucha gente riéndose y pasándoselo pipa, y sorprendido pregunta a un demonio, ¿y esta gente qué hace feliz en el infierno? ¿No? Y dice, son mercaderes. Digo, caramba, mercaderes en el infierno. Y dice, pues está lleno de ellos, vienen todos aquí, vamos, es el único sitio al que vienen los mercaderes. Y sale, ¿pero por qué tan felices? Dice, porque van con Judas, están contentos, están con Judas, y Judas les da la felicidad, porque vendió a Dios. Judas es quien ha vendido la joya del mundo, una divinidad, ¿no? Pero yo no hago esa crítica al mercado que a veces espera de una persona cuando habla del mercado. Hay oyentes que cuando hablan de una palabra, cuando oyen una palabra, cuando oyen hablar de una palabra, proyectan sobre esa palabra lo que ellos piensan sin pensar en lo que dice de esa palabra el que habla. Eso ocurre muchas veces. Y a veces no interpretan muy bien lo que uno dice, o tal vez a lo mejor uno pueda dar lugar a equívocos, porque la ironía también es una forma de comunicación que a veces no todo el mundo pilla inmediatamente, y entonces dice, bueno, es que este hombre ataca al mercado. No, yo no ataco al mercado, ¿cómo voy a atacar yo al mercado? Pero yo voy a ir a la guerra con un palillo, el mercado se ríe de mí. Yo digo que el mercado ha intervenido hasta tal punto la vida humana que comercializa con las emociones del ser humano, y sobre todo comercializa con la emoción de la felicidad. Entonces el mercado promete la felicidad si se compra esto, si se vende aquello, si se hace lo de más allá. En ese sentido voy, pero esto no es una crítica negativa al mercado, eso es una interpretación de uno de los funcionamientos del mercado. Cuestión de la literatura. ¿Qué papel desempeña la literatura dentro del mercado? Pues evidentemente la literatura como tal ha desaparecido. ¿Cuántos de ustedes compran una obra como Cárcel de amor para leerla? O Pasión de la tierra, de Vicente Alessandri. De Vicente Alessandri, tanto que la gente habla de Vicente Alessandri, la casa de Vicente Alessandri, todo, Vicente Alessandri por aquí, Vicente Alessandri, aquí está, al lado, Vicente Alessandri. ¿Cuánta gente lee Pasión de la tierra de Vicente Alessandri? ¿Cuánta gente lee hoy día Espadas como labios? Pues muy poca gente. ¿Cuánta gente lee Ámbito? ¿Cuánta gente lee Historia del corazón de Vicente Alessandri, que es uno de los grandísimos poetas, uno de los numerosos premios Nobel que tenemos? Entonces, los premios literarios, los premios son una prolongación de la política.
Los premios son una prolongación de la política. Yo viví una anécdota en un determinado momento en el que una persona, un grupo de personas, me dicen, ¿y cuál es para usted la obra más actual del siglo XXI? La obra literaria más actual del siglo XXI. Y yo dije, El Quijote. Y entonces me miran con cara con mala cara. Y me dicen, pero El Quijote... Y me dice uno, pero usted no sabe que El Quijote es de hace siglos y tal y cual, y no del siglo XXI. Digo, sí, ya lo sé, que es de 1605 y 1615, y entonces lo supo también, ¿no? Y tal, pero es más actual, hasta donde yo sé, que las novelas que se publican en el siglo XXI. Y entonces estaban rosmando, ¿no? Como se dice, como decimos en Galicia, estaban rumiando ahí por dentro. Y tal, es que me dicen, es que usted no lea a la gente de hoy. Digo, sí, la leo, y precisamente porque la leo, afirmo que El Quijote es la novela más actual del siglo XXI. La novela más actual del siglo XXI. Con usted no se puede hablar. Digo, bueno, pues nada, ¿qué le vamos a hacer? Mejor para muchos. Y entonces esta conversación la escuchó un periodista, que supe que era periodista porque publicaba lo conveniente y silenciaba lo importante. De tal manera que me dice un periodista joven, muy inteligente y un chaval joven, muy joven, y me dice, usted debe presentarse a un premio y exponer sobre El Quijote pues lo que sabe y tal y cual. Y yo le digo, bueno, pues si yo me presento a un premio, hable del Quijote o hable de la serpiente del paraíso, a mí no me van a dar nada, evidentemente, porque yo no conecto con nadie, no conecto. Y me dice, no, se equivoca usted mucho. Y digo, ¿con quién conecto yo, hijo mío? Y pensé que me iba a decir con Judas o con Satanás o no sé qué. Y me dice, no, usted conecta con la gente. Digo, bueno, pues, quién sabe. El caso es que no voy a presentarme a ningún premio de Quijote por una razón muy simple, porque los premios son una prolongación de la política. A mi juicio, los premios los reciben los intelectuales, porque son inofensivos. El sistema premia a los inofensivos. Cuantos más premios tienes, más inofensivo eres. Por esa razón, a la gente joven no se la toma en serio hasta que empieza a ser ofensiva. Y en ese punto es cuando los adultos les hacen a los jóvenes un hueco entre ellos. Es decir, la juventud se pierde cuando los adultos son conscientes de la capacidad ofensiva que tiene un joven y entonces ya pactan con él. Entonces ya lo convierten en uno de ellos. Pero mientras se sea inofensivo, se puede trabajar como intelectual en todos los foros. Creo que iba Luis. Buenas. Me ha sorprendido los buenos términos en los que ha hablado usted de la juventud, porque he tenido varios profesores que indican o afirman que somos una generación por lo general triste. Triste en este momento. Madre mía, ¿cómo habla de sí la gente? Entendido. ¿Cómo habla de sí misma la gente? Ausente de felicidad, ¿no? Triste, pues tienen ustedes una cara de felicidad sorprendente para los tiempos que corren. El caso, le quería preguntar en relación con el idealismo, con la creación de la realidad, ¿no? Amoldarte a la realidad, con esas frases de Mr. Wonderful, de si tú quieres, tú puedes. Sí. La relación que tiene con el posmodernismo también, y en contraposición, si como usted lo plantea, el Quijote, aún del siglo XVII, en pleno siglo XXI, pues es un manual, una guía de felicidad para nuestra sociedad, que a lo mejor es más compatible que con ese modelo de felicidad anglosajona. Bueno, la posmodernidad ha constituido el laboratorio de experimentos psicológicos y sociológicos con todo tipo de generaciones. Es decir, la posmodernidad es un gran laboratorio de sociología y de psicología donde al ser humano se le ha sometido a unos comportamientos insólitos, por ejemplo, con las redes sociales. A los milenaristas la radiación de las redes sociales los pilló de pleno. A la generación postmilenarista, los que ya nacen, los que ya han nacido a partir del año 2002, 2003, 2005, esos ya han crecido más advertidos respecto a los efectos secundarios de las redes sociales, ¿no? Por ejemplo. Pero la posmodernidad realmente se orienta sobre todo a un idealismo que hace que el ser humano desarrolle formas de vida que francamente son incompatibles con la realidad. Es que, sencillamente, si uno quiere convertirse en perro o en gato,
eso significa que uno quiere ser incompatible consigo mismo, como persona. O sea, el romanticismo creó un prototipo de ser humano incompatible con el prójimo, consigo mismo y con la realidad. Es decir, es la triple incompatibilidad. ¿Cuál es el destino de eso? La sala de espera de un psicólogo. Eso es un crecimiento industrial de las enfermedades mentales, de los problemas psicológicos de la gente. Entonces, en ese terreno, yo no digo que leyendo el Quijote la gente se cure, no estamos diciendo tonterías de esa categoría. Lo que decimos sobre todo es que con la lectura de una obra que informa sobre los engaños a través de los cuales la realidad se nos comunica, pues podemos evitar caer en trampas que pueden hacernos fracasar en la vida. Esa es la lección del Quijote. Que, claro, si leemos el Quijote como un manual de idealismo, no leemos a Cervantes, leemos la interpretación romántica del Quijote, pero no la construcción barroca de la literatura cervantina. Es que el barroco distingue la realidad del engaño y se queda con la realidad. La Ilustración distingue la realidad del engaño y se queda con el engaño para convertirlo en el objetivo de la educación. Una educación destinada al engaño es una educación destinada a hacer fracasar a la gente joven. Claro, poniendo a parir a la gente joven, no resolvemos ningún problema. Pónganla ustedes a adquirir conocimientos. Pónganle a la gente joven delante conocimientos útiles. Ya se encargará la gente joven de adquirir esos conocimientos, de desarrollarlos o de renunciar a ellos si libremente desea renunciar a ellos. Pero por lo menos que los tengan delante. Esa es la educación pública de calidad. Poner a la gente joven delante el conocimiento útil, sin convertirse en la serpiente del paraíso que haga promesas falsas. Eso es lo que debe ofrecer la universidad, un conocimiento útil, y debe ofrecerlo también en materia de letras. La literatura la puede estudiar un ingeniero aeronáutico, un cirujano, o un informático, o un coordinador de cualquier tipo de actividad humana. Porque no es incompatible con el racionalismo humano. Lo que es incompatible con el racionalismo humano es adoptar formas de comportamiento que nieguen la realidad a la que el ser humano se tiene que enfrentar. Eso es el gran problema, y la posmodernidad ha generado muchas patologías sociales en este punto. Yo sé que soy una persona que representa para mucha gente joven la posibilidad de que esa gente joven desconfíe de sus profesores. Pero es que a veces es conveniente desconfiar de aquel que se nos presenta como constructor de un conocimiento que a veces es menester tocarlo con la mano para dar lugar al desengaño. Hay que desconfiar de muchas cosas. Cervantes era muy prudente también por desconfiado. También por desconfiado. Y no se condenó por desconfiado, como sostenía Tirso. Más. He perdido un poco el orden, me vais a perdonar. Pues por ahí mismo, vamos en ese orden. Sí. ¿Usted cree que, dado que has dicho que hoy en día Don Quijote tiene mucha actualidad, ¿usted cree que hoy en día se podría escribir una obra con tanta relevancia? Razones para escribirla hay. Inteligencia no lo sé. Pero razones para escribirla hay. Razones para escribir literatura hay siempre. Otra cosa es que haya inteligencia. Eso ya es más difícil. Eso yo no lo sé, claro. Pero un Cervantes puede surgir en cualquier momento. Puede surgir un Quevedo, puede surgir un Lope de Vega. Eso yo no lo negaría nunca. No se puede decir hasta aquí hemos llegado. No, mientras hay vida hay inteligencia. Razones para escribir una buena obra literaria hay, y mucha gente dirá, no, yo escribo una buena obra literaria. No, yo no voy a discutir con nadie, ya lo he dicho al principio. Razones hay, otra cosa es que haya inteligencia literaria, otra cosa es que haya razón literaria, razonalismo literario para hacerlo. Pero yo espero de la generación que llamo cervantina, neocervantina, yo espero cambios que creo que la generación de milenaristas no ha afrontado. La generación de los milenaristas todavía no ha dicho la última palabra, todavía no ha dicho la última palabra. Pero la generación más joven del siglo XXI yo creo que va a dar lugar a comportamientos inesperados por el sistema. Es lo que pienso. Sí, pero ¿usted cree que cómo se podría llegar a esa inteligencia que... Pues eso yo ya no lo sé. Eso ya no lo sé. Si lo supiera trataría de aplicarla, pero no lo sé.
Eso no lo sé. Supongo que leyendo mucha literatura... una obra literaria es valiosa si es original en la forma y en el contenido. Para que haya una genialidad en el arte hay que desarrollar una originalidad en el tratamiento formal de un tema y una originalidad en la temática formalmente desarrollada. Es decir, hay que plantear un tema nuevo de una manera que nadie lo haya planteado antes de ese modo. Eso es una genialidad en el arte. Se puede plantear un tema original con una forma conocida o se puede plantear una forma original de un tema ya conocido, pero si se plantea con originalidad el tema y la forma, ahí estamos en un racionalismo que los contemporáneos no van a percibir. De hecho, los genios nunca son comprendidos por sus contemporáneos. No es que nadie sea profeta en su tierra, es que nadie es profeta en su tiempo, porque los contemporáneos a un genio no lo comprenden. ¿Por qué no lo comprenden? Porque el genio razona de una forma que el resto de sus contemporáneos no han alcanzado todavía a conocer. Y necesita que pase un tiempo para que otros interpreten el racionalismo de esa genialidad humana y pueda ser comprendido luego por otros. El racionalismo musical de Beethoven no lo comprendieron muchos de sus contemporáneos. No hablemos del racionalismo musical de Gustav Mahler, por ejemplo. Y el racionalismo barroco de Cervantes fue intervenido por el racionalismo idealista de la Ilustración y del Romanticismo, que casi vienen a decir que Cervantes escribió, que es una pena que Cervantes no hubiera escrito el Quijote en alemán. Sí, pero hay personajes alemanes en el Quijote, que son traficantes de dinero, son contrabandistas. Pero eso no lo dicen. Eso parece que Goethe ese pasaje lo pasó durmiendo. O los únicos alemanes que salen en el Quijote son contrabandistas. Hablen con el narrador del Quijote si no les gusta. Esto lo digo para los ilustrados y los kantianos. Creo que este chico... ¿Sí? Bueno, yo mismamente. Una pregunta que se me ocurrió así pensando. Hace poco me encontré con el texto como del inquisidor que le tocó revisar el Quijote para ver si había ahí herejía o no. Y cuenta la historia de que como que se cruza con unos franceses y hablando sobre Cervantes dice que a día de hoy es un viejo y es pobre. Y uno de ellos dice algo así como, pues mejor así para que con su pobreza nos haga ricos a todo el mundo. Y me acordé de esto el otro día porque vi una noticia como de que en Suecia se le va a dar como a 2.000 artistas una subvención de como 1.000 y pico euros al mes como de base para apoyarles. Entonces mi pregunta era un poco si usted cree que el Cervantes no se hubiese podido escribir desde una posición de no necesidad económica o de hambre, por decirlo así. Claro, ahí hay varios temas en juego, el dinero, el arte, el interés, etcétera, etcétera. Cervantes escribe en una sociedad que no tiene que ver con nuestras sociedades modernas, es una sociedad estamental, no es una sociedad articulada en un sentido democrático, como hoy podemos entender. Es la sociedad del antiguo régimen. Es una sociedad estamentalizada entre una clase noble y una clase que no es noble, que es la plebe, el pueblo. Pero fíjese en una cosa importante. En tiempos de Cervantes la relación entre la nobleza y el pueblo era mucho más fluida de lo que es hoy. Piense que en el entierro de Lope de Vega los nobles estaban presentes y unidos con el pueblo. Al teatro de Lope de Vega lo veía el pueblo y la nobleza. Es decir, había una simbiosis mucho más estrecha que hoy. Y cuando se dice que en España el talento no se premia y tal y cual, yo les pregunto a ustedes, ¿dónde enterraron a Mozart? En un estercolero. ¿Cómo enterraron a Molière? A escondidas, prácticamente. Entonces, claro, a mí me hace mucha gracia todo esto. En fin, cada país trata a sus genios de una manera determinada, según circunstancias. Eso, hay muchos autores y escritores malditos. El Quijote no se escribió por dinero, el Quijote ni tampoco para estar de acuerdo con unas otras personas. El Quijote se escribe porque hay un autor que tiene unas ideas literarias a las que da forma, unas ideas totalmente originales respecto a la literatura a las que da forma y sale el Quijote, sale esa grandiosidad. Del mismo modo que Quevedo tampoco escribe sus obras literarias pues por dinero ni para hacernos ricos. Otra cosa es que después el mercado mercantilice eso. Pero también es cierto que el mercado ha tardado muchos siglos en mercantilizar eso. En el siglo XVIII, los ilustrados españoles consideraban que el Quijote de Avellaneda era más valioso que el Quijote de Cervantes. Claro, esta cuestión hoy nos espanta, pero yo estoy seguro
de que si en tiempos de Cervantes hubiera existido el premio que lleva su nombre, se lo habrían dado a Avellaneda. Le habrían dado a Avellaneda el premio Cervantes. Estoy seguro de eso, pero vamos, hombre, indudablemente, ¿no? Como le habrían dado a Góngora el premio Quevedo o a Quevedo el premio Góngora, seguro, una cosa de este tipo. Por otro lado, en el antiguo régimen los artistas estaban subvencionados por nobles. El conde de Lemos, el duque de Lerma, eran los grandes mecenas de todos estos escritores. Con la secularización que irrumpe tras el siglo XVIII, los intelectuales, los escritores, o llamados intelectuales, tienen que buscarse los nuevos mecenas. Los nuevos mecenas son las subvenciones del Estado. Es decir, se escribía para la Iglesia, Gonzalo Berceo no va a pedir una subvención al Ministerio de Igualdad, Gonzalo Berceo, ¿no? Claro, eso no, por mucha Virgen María que aparezcan los milagros de Nuestra Señora, no puede decir yo pido una subvención al Ministerio de Igualdad o de la Mujer para escribir una obra sobre los milagros de Nuestra Señora, ¿no? Y le ponen el sello y que se curse. No, eso no existía. Entonces, Goethe es uno de los últimos escritores que escribe para la nobleza. Pero, ¿qué ocurre con el romanticismo? El romanticismo es un llanto por los privilegios perdidos por los escritores con la llegada del nuevo régimen. ¿Por qué? Pues porque ya no tienen nobles que los amparen, porque la Revolución Francesa ha decapitado el mecenazgo nobiliario, decapitó algo más que todo eso, pero vamos, suprimió el apoyo de la nobleza. Entonces tuvieron que buscarse el apoyo del Estado. Y por eso los intelectuales hoy no escriben para los duques o para los monarcas, sino que escriben para el Estado, para el poder político. Y también para el mercado, naturalmente. Porque claro, cuando el mercado contrata a un escritor una novela, eso tiene que haber seguridad de que el público lo va a comprar. Porque si no, no. Y en esos términos se sacrifica enormemente la literatura. Pero claro, no es lo mismo. Y Lope de Vega ya escribía por el mercado, para el mercado. Por eso cuando dice, porque es justo hablarle en vulgo, hablarle en necio para darle gusto al vulgo, en definitiva. De tal modo que Lope de Vega también sabía escribir muy bien para el mercado, y de hecho hay una tesis doctoral, por ejemplo, sobre Muñoz Molina como un escritor para el mercado. Es decir, esto se sabe hoy día perfectamente, y es perfectamente legítimo escribir para el mercado. Bueno, perdón, porque estoy intentando articular bien la pregunta, pero no soy capaz, pero seguro que usted pilla lo que quiero decir y puede encajar. Y tampoco quiero intentar proyectar las ideas. Yo quisiera preguntarle cómo cree que usted encaja o cómo se articula un poco el protestantismo junto con esta felicidad ilustrada, ¿no? que enfoca solo con la mente, ¿no? No sé si la sola fide puede estar por ahí, que igual luego pueda derivar en el individualismo, por centrarse únicamente en lo que uno ve. Bueno, no sé cómo encaja esto. Vamos a ver, yo le voy a dar una explicación y luego usted me dice lo que le parezca oportuno. Y si nos podemos entender con la explicación bien, no digo personalmente, digo con la explicación, pues mejor. El protestantismo y el catolicismo son dos formas de ver la vida completamente diferentes. Y tienen sus orígenes en la cristiandad medieval. Y les pongo el ejemplo muy claro. Miren, Agustín de Hipona. Agustín de Hipona es un fulano, es un padre de la Iglesia, que oye voces que le dicen coge y lee, y practica la bibliomancia, lo cuentan sus confesiones, coge un libro, tole legere, ¿no? Coge un libro y lee un pasaje y dice, a partir de la apertura al azar de las escrituras, lo que lea me va a servir para interpretar el futuro. De tal manera que, claro, eso no es en absoluto racional, pero Agustín de Hipona considera que entre la fe y la razón, la fe es lo que importa y la razón es algo completamente secundario. Eso es la teología dogmática medieval. Frente a Agustín de Hipona está Tomás de Aquino. Tomás de Aquino dice que entre la fe y la razón, la fe es muy importante, pero a la fe hay que someterla a la fiscalización de la razón. La fe es convincente, es legítima, es muy importante, pero la fe tiene que estar de alguna manera legitimada por la razón. Para Agustín de Hipona, que la fe esté legitimada por la razón es una aberración impresionante, porque la razón es exclusivamente divina y por lo tanto el ser humano no puede usurpar esa facultad. El ser humano tiene una razón porque Dios se la concede, no porque el ser humano la tenga como un atributo propio, básicamente. Entonces, la teología tomística, la escolástica de
Tomás de Aquino, la teología escolástica es una teología profundamente lógica, es una lógica, en definitiva es un procedimiento lógico muy racional, frente a la teología dogmática de Agustín de Hipona que antepone la fe. Lutero es monje agustino, no es un monje escolástico, y Lutero considera que la fe está por encima de todo. Lo que yo sienta, lo que yo piense, está por encima de la razón. Esta es la divisa del protestantismo. La razón está por debajo de cualquier sentimiento fideísta. O, dicho de otro modo, la fe, el fanatismo, que tienen el mismo lexema, la sensación, la imaginación, está por encima de cualquier hecho racional. Es decir, la imaginación está por encima de la realidad, la fe está por encima de la razón, mi sentimiento vital está por encima de la legalidad. Ahí tenemos a Nietzsche, tenemos a Freud, tenemos a Lutero, tenemos a Heidegger, tenemos a toda la filosofía protestante, tenemos a Kant, tenemos a la estética de Baumgarten, tenemos a todo el pensamiento de Hegel. Es decir, la eidesis, la estética, es decir, que la realidad es algo que se reduce a los efectos sensibles que nosotros tenemos de la realidad, de tal manera que lo que yo siento es más importante de lo que la gente piense. Puede serlo, pero mucho cuidado, porque tú si te sientes un ave voladora, no intentes saltar de un rascacielos a otro moviendo los brazos, por mucho pájaro que te sientas, porque te vas a pegar un leñazo pistonudo cuando caigas. Entonces, mucho cuidado con suponer que los obstáculos solo están en tu mente, porque eso es un error. Entonces, de ahí al tema de la libertad y de la salvación, pues imagínese el resultado de la ecuación. Para Lutero, el ser humano no tiene libertad, porque la libertad además es un procedimiento racional que la libertad la da Dios, como la salvación. Pero ¿quién es el ser humano para elegir? ¿Quién es el ser humano para usar la razón? Lutero, de hecho, llega a afirmar que la razón es la mayor de las putas que tiene el demonio, que tiene el diablo, lanzándole una directa al Papa. El Papa es el demonio que se dedica a razonar con la escolástica. Eso es una basura todo. En realidad lo que importa es lo que yo sienta, que es lo mismo que dice Nietzsche. Lo que yo sienta es lo mismo que dice el nazismo. Si nosotros tenemos un sentimiento más fuerte que las supuestas razas inferiores, cosa que se han inventado ellos también, pues nosotros tenemos el derecho natural a exterminar todo aquello que se interponga entre nuestros deseos y nuestra fuerza, en definitiva, ¿no? Tenemos un derecho legítimo a ocupar territorios, a matar al que sea diferente a nosotros, una barbaridad completa. Una barbaridad completa porque perdieron la guerra, pero si la llegan a ganar, la barbaridad sería la democracia. Entonces, mucho cuidado con esto. De tal manera que Lutero lo que plantea es que no hay libertad en absoluto. ¿Por qué? Pues porque ya Dios decide quién es libre y quién se salva y quién se condena. Pero el catolicismo hace un pacto con Dios. El catolicismo hace un pacto con Dios, que es muy importante este pacto, porque le dice, la teología católica le dice a Dios, fíjense, le dice a Dios, vamos a ver, usted, Señor Dios, nos castiga o nos premia a partir de las obras que nosotros hagamos en esta vida. Es decir, nosotros en este mundo tenemos libertad, después de muertos manda usted. Eso es ser muy inteligente, ¿eh? Porque eso supone quitar a Dios de en medio para decirle, para ti la vida eterna, pero a nosotros aquí nos dejas ser libres. Eso es Cervantes, eso es Tirso de Molina, eso es Calderón de la Barca. Por esa razón, hoy en el siglo XXI, cuando se insiste constantemente en que no hay libertad, lo que se hace es, en definitiva, reactualizar las ideas del protestantismo. Pero como hoy no se puede decir que Dios nos priva de libertad, porque estamos predeterminados por la divina providencia, porque eso no cuaja, se nos dice que quien nos priva de la libertad es la mecánica cuántica, cuando la mecánica cuántica, si le dicen eso, queda perpleja completamente, porque dirá, ¿yo qué tengo que ver con esto? ¿No? ¿Qué tengo que ver con esto? No tengo nada que ver con este tema. Pero claro, si uno dice, es que Dios nos predestina, pues como no se cree en Dios, nada. Pero la mecánica cuántica, bueno, algo tendrá la mecánica cuántica, pensará la gente, pues tendrá muchas cosas, pero la mecánica cuántica no gobierna mi libertad. Y la gente me dirá, es que usted no sabe mecánica cuántica. ¿Y qué mecánica cuántica sabe usted? ¿La que afirma la libertad o la que la niega? Porque aprenda usted mecánica cuántica que afirma la libertad y aprenda a vivir también en libertad. Entonces esa es una concepción completamente luterana, como la libertad de pensamiento. La libertad de pensamiento consiste en que un canario en una jaula se sienta libre. Es decir, que un preso en un campo de exterminio se sienta libre porque el trabajo le libera. Esa es la divisa del mercado. Esa es la gran diferencia que hay entre el mundo protestante y el mundo católico. Que el mundo católico pacta con Dios que Dios no se meta en sus asuntos. Después de muertos hablamos, cuán largo me lo fiáis, ahí nace un Don Juan. Yo hago en vida lo que me da la gana.
hasta que un poder político se lo proscribe en un momento dado. Pero este es el tema, por eso digo que Lutero no necesitó la mecánica cuántica para negar la libertad, ni Calderón de la Barca necesitó la democracia para afirmar el libre albedrío. Es que resulta que ahora Calderón de la Barca resulta que va a ser más liberal que el protestantismo. Con lo cual, cuando alguien dice que nos hemos equivocado de Dios, no sabe de qué habla. Bueno, yo creo que si la última queda es tuya, Hugo, nos la vamos a guardar para la cena, porque ya son las 9:30. Bueno, yo aquí cumplo órdenes. Bueno, Sergio, si alguien más tiene una pregunta, a ver que no sea Hugo, a Hugo le dejamos para la cena. Pues venga, la última. Sí, bueno, muchas gracias por todo lo que nos has ilustrado. Y bueno, quería preguntar cuál es tu opinión o cuál es tu razonamiento o qué crees tú que ocurre desde el poder, por donde nos quiere llevar en general. ¿Crees que es por ignorancia o por maldad? Es una pregunta a la que yo solo puedo responder desde un punto de vista basado en impresiones, porque claro, no lo sé, pero supongo que cuando la pregunta se hace en esos términos es porque hay razones para suponer que ambos términos están en el terreno de juego, porque en cierta manera hay mucha gente que por ignorancia participa en esos procedimientos, y quizás los que los mueven no lo hacen tanto por ignorancia cuanto sí por maldad, probablemente. Desde luego, por ignorancia no se construye un campo de exterminio, no se construye un campo de concentración. Eso solo lo mueve la maldad. Y hay muchas formas de ejercer la maldad a lo largo de la historia. Entonces, no lo sé. Sí es cierto también que el poder es más miedoso de lo que parece. Lo que ocurre es que, bueno, el pueblo está muy desorganizado en estos momentos. El pueblo está muy confundido. Pero las élites no lo están menos, ¿eh? Las élites no son lo que parecen. No es cómodo para ellas tampoco esta situación. O sea, no podemos decir esto lo provocan las élites. No, las élites hacen lo que hacen y el pueblo hace lo que hace, y todos viajamos en el mismo compartimento, aunque no lo parezca. Todos viajamos en el mismo avión, aunque unos lo hagan en clase business y otros en clase turista. Pero el formar parte de las élites no asegura tampoco mucho. Asegura algunas cosas, indudablemente, pero es que también el formar parte del pueblo asegura muchas otras. El pueblo tiene mucha más libertad en muchos aspectos del que tienen las élites en esos mismos aspectos. Pero bueno, esto es un tema del que podríamos hablar muy largamente. Las libertades de las que todavía el pueblo puede gozar son muchas más de las que el propio pueblo cree. Bueno, pues yo creo que lo damos por terminado. Muchas gracias, Jesús. Muchas gracias.